Muy bien, pues muy buenos días, buenos días. Esperemos que de los eventos que tenemos aquí en nuestro alrededor nos puedan dejar escuchar un poquito la palabra de Dios. Pero bueno, pues gracias a Dios, pero vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor, por este, pues último domingo de este año, Señor, que nos das la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas todo este año, Señor. Y llévanos realmente a meditar, Padre, darte las gracias pues por todas las bendiciones que hemos recibido gracias a ti, Señor. Y gracias también por este lugar, Dios, que nos ha dado la oportunidad de poder compartir tu palabra. Y también por este medio del Zoom, que también nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra a la gente que no está aquí en Jalapa, Señor. Y bueno, Dios, te pedimos que guíes este tiempo, guíe esta plática, Señor, habla a todos nuestros corazones y todo en el nombre de tu hermoso Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues ahora sí que, como todo, la Navidad, así que en diciembre lo único que escuchamos es realmente eventos, fiesta, celebraciones, ¿no? Reuniones, así que familias que de alguna manera se reúnen, que tal vez no se reunían. Y bueno, creo que estamos viviendo en un mundo que tristemente ha perdido de vista lo que sucedió hace 2000 años. Y realmente, si te das cuenta, ya en la mayoría de los lugares ya no hay pesebres, ya no hay el hecho del nacimiento, ya no es el recordar que sucedió hace 2000 años y que realmente Dios nos hace ver claramente pues lo que hizo. ¿Y por qué lo puso Dios? Realmente para recordarnos, ¿no? De todo lo que Jesús hizo al momento de venir a esta tierra. Y claro que el mundo lo único que está haciendo es que de alguna manera hoy a los niños, a los jóvenes, pues que no se acuerden de eso, que no haya ese recuerdo, que no haya ese suceso tan importante, porque además es un suceso muy importante el saber por qué Dios envió a Jesucristo. Y claro, ya sabemos que hay muchas personas que dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero yo creo que lo más importante es ver lo que dice la palabra de Dios. Es decir, qué fue lo que sucedió hace 2000 años, cómo sucedió, ¿sí? Y la manera en que sucedió. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en Mateo y voy a leerte en Mateo capítulo 2. Vamos a leer dos versículos, ahora sí que, mejor dicho, tres versículos del 9 al 11, para poder entender algo muy importante con respecto a esta cuestión de los magos. Porque ya sabes que ahora sí que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero quiero decirte realmente lo que sucedió. ¿Y quiénes eran estos hombres? Realmente estos hombres eran hombres sabios, que realmente estudiaban, ¿sí? Y que ellos sabían perfectamente que un día iba a nacer el niño Jesucristo. Ellos estaban guiados por una estrella y vamos a ver todo esto que ellos hicieron, porque la verdad te das cuenta de la gran bendición que Dios nos dejó a través de la palabra. Dice, ellos, hablando de los magos, habiendo oído al rey, a quien estaban hablando ahora sí que con Herodes, cuando llegaron a Jerusalén, quiero decirte que no llegaron tres magos. Quiero decir, te vas a decepcionar, pero no eran tres. Era una gran multitud, dice la palabra de Dios. Era tan grande la multitud que el mismo rey Herodes quedó impactado diciendo, bueno, ¿a qué vienen estos hombres? Y dice, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. ¿Por qué razón? Estos hombres llegaron, ¿a dónde? Llegaron al palacio real. Así que llegaron a Jerusalén pensando que Jesucristo iba a nacer en ese lugar, pero no fue así. Y dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Así que al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Así, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. La Navidad realmente no es un mito, tampoco no es una tradición, ¿sí? Así que es una realidad gloriosa en el cual es un tiempo de alegría,
es un tiempo en el que Dios nos hace ver claramente lo que hizo y por qué realmente vino a la tierra. Así que el pesebre de Belén se convirtió en el vínculo que unió a este mundo perdido, a este mundo pecaminoso. ¿Con quién? Con un Dios amoroso. Eso es lo que está haciendo Dios. Así que ese pesebre, ese niño que estaba en ese pesebre, no solo nos enseñó una nueva forma de vivir, porque realmente es una manera de vivir, una manera correcta de vivir, ¿sí? Sino que nos introdujo a una nueva relación. ¿Con quién? Con nuestro Creador, que eso es lo más importante. ¿Por qué lo mandó? Por simplemente para que supiéramos cómo tener una relación con Dios. ¿Y cómo va a ser esa relación con Dios? A través de Jesucristo. Así que la Navidad significa que Dios está interesado en quién, en todos los seres humanos. No importa el país, no importa el lugar, no importa la raza, Él está interesado en todos los humanos. Así que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto ¿a qué? A dar a su Hijo. Creo que la gran mayoría, incrédulos y creyentes, conocen ese versículo de Juan 3:16, ¿no? Que realmente dice que Dios mandó a su Hijo, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios nos está haciendo ver claramente por qué Dios lo mandó. Así que la pregunta es, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Qué significa? Porque como incrédulos tal vez no teníamos, no sabíamos qué significaba o cuál era el punto, el propósito. Pero ahora como creyentes la pregunta es esa, ¿qué significa para ti la Navidad? ¿Qué significa para ti ese niño que nació en ese pesebre? ¿Qué significa para ti ese momento glorioso donde Dios estaba permitiendo que su hijo naciera de una virgen? Y así que en la palabra, ahora sí que vemos la historia y vamos a ver a estos magos que vinieron del oriente a ver y adorar a ese niño, sabiendo quién era él. Y sin embargo, estos magos estaban un poco equivocados de dónde nacería el niño. ¿Por qué? Porque no sabían dónde iban a nacer. Es decir, no había un domicilio como tal. Simplemente ellos se dejaron guiar por la estrella. Ellos se dejaron guiar por la estrella. Y entonces ellos habían escuchado una antigua profecía que se encuentra en Números 24:17b. ¿Realmente ellos conocían el Antiguo Testamento? Sí, claro, conocían el Antiguo Testamento. Y dice claramente este versículo, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. Así que ellos, al momento de ver esa estrella, se dieron cuenta que en ese momento el niño había nacido, que si el niño estaba en la tierra. Así que habían escuchado esa antigua profecía de un hombre llamado Balaam. Y ellos habían escuchado que nacería en una estrella, que nacería ese niño, y era algo singular, era algo que no era normal, ¿sí? Un hombre que realmente legislaría no solamente Israel, sino todo el mundo. Por eso los judíos pensaban que en ese momento el Mesías, ellos pensaban de un Mesías que iba a quitarlos de ese yugo romano, ¿no? A pelear o a traer un ejército. No, no es así. Que si Jesucristo vino a la tierra y vino a mostrarnos realmente el amor de Dios hacia nosotros, pero principalmente lo que hizo y que nos hizo ver claramente es que vino por un propósito y un proyecto. Y el propósito y el proyecto era eterno. Así que cuando ellos realmente llegaron a la antigua Israel, llegaron justo ¿a dónde? Al Palacio Real. Ellos creían que ese rey del mundo iba a nacer en ese lugar. ¿Por qué? Porque para ellos sabían perfectamente que él era el Salvador. Esa estrella iba a nacer en medio de... No, ahora sí que ellos pensaban que Jesucristo iba a nacer en medio de lujos. Ellos pensaban que iba a haber un gran glamour. Es más, pensaban que ya había fiesta el hecho de que haya nacido Jesucristo, o en medio de gran placer. Pero no era así. No fue así. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón, porque ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era enviar a su hijo para que fuera o tomara la forma de siervo. Que si vino a servir, ese es lo que vino Jesucristo. No usó su propia deidad. Y hecho semejante a los hombres, ¿para qué? Para que se hiciera obediente hasta la muerte. Porque si algo hizo Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Así que esa muerte, y fue una muerte de cruz. Cuando Jesús, ahora sí que con su pobreza, porque nació en un lugar, ahora sí que en un pesebre, una familia pobre, porque realmente era una familia pobre, en su pobreza, ¿qué vino a hacer? Dice la Biblia que vino a enriquecer al mundo. Eso es lo que vino a hacer.
y escogió a una pobre familia de Israel, un hombre descendiente ¿de quién? Del rey David, del linaje de David. Tenía que venir a través de ese linaje, que se llamaba José. Y este hombre, dice la Biblia, que era justo y bueno. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando José se entera que María estaba embarazada, ¿sí? María ya tenía más de 3 meses de embarazo, él guardó silencio. Él no dijo absolutamente nada. En ese tiempo, una mujer que de alguna manera ya estaba dada, porque ya estaba dada para matrimonio, para con José, aunque él no la podía tocar, ni podía verla hasta el momento de casarse con ella, en ese momento, claro que él se quedó callado. ¿Por qué? Porque si la gente se enteraba que estaba embarazada, la iban a matar. Entonces, por eso dice la Biblia claramente que este hombre era un hombre justo. Simplemente guardó silencio, no sabía lo que estaba pasando, hasta que una noche se le apareció el ángel y le hizo ver a José que realmente lo que estaba en el vientre de María era el Hijo de Dios. Y en ese momento José entendió claramente lo que estaba sucediendo. Así que una joven virgen que solamente quería hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Recordemos cuando el ángel se presenta delante de María, ¿sí? Y simplemente ella le dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y claramente el ángel le dijo que iba a hacer. Así que 2 personas que eran muy humildes en condición, que estaban dispuestos a obedecer a Dios, y escogió a esta joven pareja, que venían de una condición humilde. Quiero decir, de todos venían de un linaje, y el linaje real. Oye, ¿por qué Dios los puso ahí? ¿Por qué Dios los ocultó de esa manera? ¿Por qué los cubrió de esa manera? Porque si el rey Herodes hubiera sabido antes de que había alguna familia que viniera del linaje real y que pudiera quitarles el trono, porque Herodes era gentil, más no judío, ¿qué iba a hacer? Iba a matar a esa familia. Así que quiero decirte que no importa cuán humilde seas, no importa. No importa en qué país vivas, no importa de qué raza o de qué color piel seas, no importa. Si quieres hacer la voluntad de Dios y eres humilde de corazón, lo más importante es que Dios te va a escoger. ¿Por qué razón? Porque Dios ve el corazón. Eso es lo más importante. Cuando la Biblia dice que de los humildes será el reino de los cielos, no está hablando de la gente pobre, está hablando de la humildad del corazón, que eso es muy importante. Así que Dios hará grandes cosas contigo si verdaderamente le estás creyendo a Él, si verdaderamente quieres hacer su voluntad. Cuando llegaron los magos del oriente, no encontraron al rey en ese palacio. Ya hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle, dice la palabra. Y vamos a leer Mateo 2, los versículos del 4 al 8, para que realmente te des cuenta de lo que sucedió. Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjate qué impresionante, que se convocaron a todos los judíos, esos judíos que estaban esperando al Mesías, esos judíos que sabían perfectamente que Dios iba a venir, pero nunca se imaginaron en dónde. Aún así, quiero decirte que me da tristeza haber escuchado esto y ver que ninguno de ellos, que eran los que estaban esperando al Mesías, ninguno de ellos se movió. Ninguno de ellos fue con los magos a acompañarlos para ver realmente si eso era verdad. Y en ese momento dice, y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Recuerden que la palabra Cristo es Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y viéndolos, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Fíjate la manera en que sucedió. Así que vemos cómo esta gran multitud de magos, ¿sí?, ¿qué hizo? Iba camino a Belén. Oye, qué distancia hay de Jerusalén a Belén? En ese tiempo había una distancia de 10 kilómetros, que si ellos tenían que caminar 10 kilómetros para poder llegar a ese lugar. Y luego dice Mateo 2, vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice, y al ver la estrella,
se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que ellos salieron del palacio, ¿qué sucedió? Volvió a aparecer la estrella. Volvió a aparecer la estrella. Ese momento la estrella los empezó a guiar. ¿Por qué? Porque no conocían ni a María, ¿sí? No conocían a José y tampoco no sabían dónde estaban. Así que dice claramente, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjate los regalos que realmente recibió, ahora sí que el niño Dios, ahora sí que Jesucristo. Y vamos a ver qué significan estos regalos. Así que ellos realmente no se detuvieron en un palacio, no se detuvieron en una gran mansión, no había ahí un gran edificio, ¿no?, que contemplar, así que simplemente había ahí un pesebre. Y Dios encontró ese lugar, ¿para qué? Para que naciera su hijo. Eso es lo que hizo Dios. Recuerda que llegaron a Belén, ¿por qué? Porque no había lugar. ¿Por qué Dios los movió del lugar de donde vivían? Porque en ese momento también Herodes hizo un censo y dijo que todos tenían que ir al lugar donde habían nacido o de donde venían. Y claro que fueron movidos a Belén. Y claro que en ese momento María ya iba embarazada. María ya estaba, pues se puede decir que próximo a dar a luz. Pero aún así, tenía que moverse a Belén. Así que te hago una pregunta. ¿Hay espacio para Jesús en tu corazón? Esa es la pregunta. Porque muchos no quieren. Muchos no lo quieren aceptar. Entonces, Dios te da esa libertad para decidir y para hacerte ver si es tu voluntad. Te ha dado una libertad. Y por eso la pregunta es, ¿hay espacio para Jesús en tu corazón? ¿Hay espacio para Jesús en tu vida? ¿Que realmente sea Él el que guíe y gobierne tu vida? ¿El que tú aprendas a hacer su voluntad, más no tu voluntad? ¿Estás dispuesto a sacrificar los lujos que este mundo te ofrece? Porque este mundo lo único que hace es ofrecerte las cosas del mundo y todos los deseos pecaminosos. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés vivía en Egipto, en gran glamour, así que era un imperio poderoso. ¿Y qué hizo Moisés? Simplemente rechazó todo eso, ¿sí? ¿Para qué? Para ir con el pueblo de Israel. No le interesó todas las riquezas que tenía Egipto. Simplemente tomó la decisión de ¿qué? De obedecer a Dios. Así que para que Jesús entre en tu corazón, tú tienes que aceptarlo. Dios no obliga absolutamente a nadie a que Jesús entre en tu corazón. Así que no había espacio para José y María en ese lugar. Y les indicaron que había un pesebre donde habían animales y realmente no era un lugar que digas tú lujoso. ¿Por qué razón? Porque era el único lugar. Había animales alrededor y ahí está Jesús. Porque Dios está pidiendo un corazón humilde y dispuesto. Eso es lo que Dios está pidiendo. Realmente contrito y humillado. ¿Realmente tu corazón está realmente humillado delante de Él? Él no te está pidiendo que seas perfecto. No pide perfección. ¿Por qué razón? Porque no vamos a ser perfectos. ¿Sabes cuándo vamos a ser perfectos? Cuando lleguemos delante de Él. Cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, no vamos a ser perfectos. Lo único que Dios quiere es que tú seas sabio para tomar decisiones sabias. Tampoco no busca a los sabios, porque hoy los sabios tampoco no quieren reconocer. Tampoco no quiere que seas un buen estudiante, ni que le llegues con muchos títulos, porque Dios no te va a preguntar cuántos títulos lograste. Así que no le interesa si viniste también de un linaje real, ¿sí? De una monarquía. Y dice Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Eso es lo que dice la palabra. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Humillarnos delante de quién? Delante de Él. Él es Dios. Así que estos magos hicieron varias cosas de las que hoy te quiero platicar. Primero, ellos vinieron de muy lejos. De muy lejos. Ahora sí que, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar? La Biblia dice que probablemente ha de haber tardado más de un año y medio. ¿Por qué razón? ¿Te acuerdas lo que hizo Herodes? Cuando realmente estos magos no regresaron, ¿sí? A donde realmente para decirle dónde había nacido el rey. ¿Qué hizo Herodes? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Eso es lo que hizo Herodes. ¿Por qué razón? Porque no iba a permitir que un niño le quitara el reinado. Entonces, fíjate cómo la palabra nos hace ver claramente lo que estaba sucediendo.
Así que ellos vinieron de muy lejos a adorar al rey que había nacido. Ellos caminaron muchos kilómetros, caminaron de noche y de día. Y se dice que realmente era una gran multitud. Una multitud que no se podía contar. Vinieron desde muy lejos y te hago una pregunta. ¿Qué has hecho tú por Jesús? Es más, este año, no sé cuánto tiempo hace cuánto tiempo le hayas entregado tu vida a Cristo. Yo no lo sé. Solamente tú lo sabes, solamente tu corazón. Uno recuerda la fecha, otros no la recuerdan. Solamente tú la recuerdas. Pero la pregunta es, ¿y qué has hecho? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha mostrado? ¿Te ha enseñado? ¿Has visto a través de su palabra? ¿Qué has tenido que dejar por Jesús? ¿Has tenido que dejar algo por Jesús? La Biblia dice en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por supuesto que no está diciendo que no debes obedecer a tus padres, ¿eh? Simplemente está diciendo claramente que no puede haber absolutamente nada que pueda oponerse a que tú pongas primeramente tus ojos en Él. ¿Cuál es el primer mandamiento, sabes? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Realmente amas a Dios de esa manera? Ese es un mandamiento. Si no cumples el primero, olvídate, no vas a cumplir ninguno. Es más, no podemos cumplir los mandamientos. Y claro, que Él lo dijo de esa manera, en la que tú siempre debes poner en primer lugar ¿a quién? A Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Estos magos de Oriente nos dan una lección de sacrificio, y no nomás de sacrificio, también de esfuerzo. Y ve al cristianismo de ahora. Hoy el cristianismo se ha diluido. Realmente no te están hablando de la verdad. No están hablando de las consecuencias de la eternidad. Hoy a los pastores les da miedo hablar del infierno porque no vaya a ser que la gente se vaya a espantar y se vaya a ir. Perdóname, existe un infierno y la gente tiene que saber la verdad. Hoy las iglesias cristianas hablan de prosperidad. Eso es lo que hablan. Hablan de no pares de sufrir. Y no vemos ningún esfuerzo. No vemos absolutamente nada. Y estos hombres se negaron a estar con sus familias. Estos hombres se negaron a tener una vida cómoda. Solo por una simple sencilla razón. Por ir a adorar a Dios. Por ir a adorar a ese niño, a Jesucristo. Y luego dice la Biblia que ellos trajeron presentes. Y vemos en Mateo 2:11 que dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esos fueron los presentes que les ofrecieron. Y es muy importante notar que a solo los reyes se les ofrecía oro. A nadie más se le ofrecía oro. Solamente a los reyes se les daba oro. ¿Te acuerdas del rey Salomón? Cuando tomó realmente posesión, dice la Biblia que llegaron bastantes gobernadores y reyes de diferentes partes del mundo para ver al rey Salomón. ¿Y con qué llegaron? Llegaron con presentes. Y esos presentes eran oro. ¿Te acuerdas de la reina de Saba? La reina de Saba también dice la Biblia que llegaba delante del rey Salomón. ¿Y llegó con qué? Llegó con oro. Así que el oro realmente se le ofrecía única y exclusivamente a los reyes. Nada más. Oro se les ofrecía a esos grandes monarcas de esa época. Y estos magos, ¿qué hacían? Traían oro. Ellos mismos lo estaban reconociendo como ¿qué? Como el rey. Sabían perfectamente que era el rey de los judíos. Sabían perfectamente quién era él. Sabían perfectamente quién era ese niño. Así que la pregunta que tú debes hacerte esta mañana, ¿has reconocido a Jesús como tu rey? ¿Realmente es tu rey? ¿O sigues tú siendo el rey? ¿O sigues tú gobernando tu vida? ¿Lo has reconocido como el jefe de tu vida? ¿Como aquel que realmente comanda tu vida? ¿Te has acercado a él para pedirle su voluntad? ¿Le has preguntado a él si realmente es su voluntad? ¿Él es el rey de tus sueños? ¿Él es el rey de tus sentimientos, de tus deseos, de tus anhelos? Ese es el rey. Debe ser ese rey. Y muchos pueden decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia y yo sirvo en la iglesia. No te pregunté eso. Yo no te pregunté eso. Yo te pregunté si realmente Jesucristo está en tu corazón. Si verdaderamente Él es el rey de tu vida.
si verdaderamente es el que gobierna tu vida. Si tú no tomas en cuenta en tomar decisiones y dejarte ir por ti mismo y no consultarle al rey, que él es el rey, ¿sí? Tú estás caminando en un mundo de maldad y mentira. ¿Por qué razón? Porque allá afuera puro es mentira. Nada es verdad. Porque la única verdad está plasmada en la palabra de Dios. Ningún religioso te puede hablar de la verdad. ¿Te acuerdas que Jesús estaba con Pilato? Y mismo Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Él es el único que nos da la verdad. Así que dice la palabra claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Nadie. No puedes llegar delante de Dios si no es a través del Hijo. Así que estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad. Cuando tú reconoces o realmente le reconoces como rey, estás dispuesto a someterte a hacer su voluntad. Eso es muy importante. Y la voluntad de Dios, ¿sabes cómo es? Para ti es buena. Y no nomás es buena. La Biblia dice que es agradable. Pero no nomás es agradable, dice que es perfecta. ¿Por qué? Porque te va a dar lo mejor. Dios quiere darte lo mejor. Así que no es agradable a nuestros sentimientos. No es agradable a nuestra carne, porque nuestra carne quiere hacer lo malo. Estamos en contra de Dios. Y dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿te acuerdas? Tan engañoso y perverso que dice la Biblia que ni tú lo conoces. Así es el hombre. Pero es agradable a la voluntad de Él que quiere que nuestra vida realmente sea de gozo y felicidad. No llegar al cielo, sino estar en la tierra. Así que estos hombres le habían ofrecido oro, reconociéndolo como rey. Y así que nosotros tenemos que reconocerlo igual. Tienes que reconocerlo como rey. La Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Claro, en ese momento en el que tú lo estás aceptando, en ese momento Dios te está dando la potestad de que eres su hijo. Oye, ¿no éramos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? No, éramos creación de Dios. Somos creación de Dios. Pero para poder ser hijos de Dios tienes que tomar una decisión. Es necesario que tú entiendas que debes recibirle no solamente como tu Salvador y creer que eres salvo, sino también como tu Señor. Eso es muy importante. Así que lo primero que Dios te pide es obedecer. Fíjate, no te pide nada. Lo único que te pide es obedece. Nos cuesta trabajo obedecer, ¿verdad? Y debemos obedecer a lo que Dios nos está pidiendo, a vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que Dios quiere, una vida que se niegue quizá a los placeres del mundo, pero que quiere que agradar a Jesús. Tú necesitas agradar a Jesús. Es más, tristemente hoy el hombre quiere agradar al hombre y no quiere agradar a Dios. Muchos creyentes no quieren hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque les da pena. O porque simplemente los minimizan. ¿Cómo? ¿Le entregaste tu vida a Cristo? Ay, no puede ser. Claro. ¿Te da pena hablar de Jesucristo? Te voy a decir una cosa. No sé si eres cristiano o no, pero la Biblia dice que si tú lo niegas, Él te va a negar. Así dice la palabra, no lo digo yo. Si tú niegas a Jesucristo, Jesucristo te va a negar delante del Padre. ¿Qué hiciste este año? ¿Le diste la oportunidad a Dios de usar tu vida? ¿Convertiste a alguien? ¿Llevaste a los pies de Cristo a alguien? ¿A cuántas personas le hablaste de Cristo? Ya se pasó un año. ¿Te acuerdas lo que te dije el año pasado? Pídele a Dios que te dé la gracia para que puedas compartir su palabra. Los años cada día van pasando, ¿eh? Muy rápido. Es increíble, la verdad, la manera en que pasa el tiempo. No sé si porque tenga 60 y tantos años ya se me hace muy rápido la vida, pero la verdad, pasa demasiado rápido. Lo segundo que ofrecieron fue incienso. En el Antiguo Testamento nos dice que a Dios se le ofrecía incienso. Eso es lo que hacía. Al Dios único y verdadero se le ofrecía incienso. Al momento de que Salomón construye el templo, la Biblia dice que estos hombres que eran encargados para presentarse delante de Dios, eran los que tenían que presentarse con incienso. ¿Por qué? Era una manera de adorar a Dios, es un olor grato a Jesucristo. Te hago una pregunta. ¿Tienes algún olor grato a Jesucristo en tu vida? ¿Tu vida realmente
¿tiene ese olor grato a Jesús? ¿O sigue oliendo a muerte? ¿Cómo hueles? Y nadie más podía ofrecer incienso. Dice la Biblia que los hijos de Aarón ofrecieron un fuego extraño en una forma equivocada. ¿Y qué pasó? Fueron muertos. ¿Quiénes eran? Eran los sobrinos de Moisés. Aarón era el hermano de Moisés. Dios le dio a Aarón ese cargo. ¿Para qué? Para que él manejara toda la cuestión de los levitas. Y sus hijos trataron de hacer cosas equivocadas. Y por haberlo hecho, murieron en ese momento. Solo a Dios se le puede ofrecer incienso. Únicamente a él. Y cuando estos hombres le ofrecieron incienso, le estaban diciendo a Jesús, te reconocemos como Dios. Fíjate qué impresionante. No nomás como rey, sino también te reconocemos como Dios. Y aunque había nacido en un pesebre, aunque había nacido de una virgen, aunque estaba naciendo de una familia pobre, ellos estaban diciendo, te reconocemos como Dios mismo. ¡Wow! Tú imagínate, Dios en la tierra. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás reconociendo a Jesucristo como Dios? Porque muchos dicen que no es cierto. Estos magos caminaron mucho tiempo para venir a él. Se habían negado a sí mismo. Lo estaban reconociendo como Dios. Si tú reconoces a Jesús como Dios, debes reconocer que Él es igual en su deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Dios está hablando de la Trinidad. Mucha gente no lo quiere reconocer como tal. Mucha gente dice que fue un gran profeta. Perdóname, no fue un profeta. Mucha gente dice que fue un gran maestro. Tampoco fue un gran maestro. Y quieren darle aptitudes que no tienen nada que ver con Él. Así que no puedes reconocerlo como un profeta, ni tampoco como un maestro, ni tampoco como un gran hombre. Tampoco como el Cordero de Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Él es Dios mismo. La Biblia dice en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesare que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No podemos alejarnos de la realidad, no podemos alejarnos de lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que por la palabra de Él fueron hechos los cielos y la tierra. Si tú crees otra cosa, estás negando el poder de la palabra de Dios. Estás negando a Dios. ¿No es suficiente para ti? ¿Estás negando la deidad de Jesús? ¿No te das cuenta de lo que hay en el mundo? ¿No te das cuenta de lo que Dios ha hecho en el mundo? Estos magos le reconocieron como Dios. Y es necesario que entiendas que si no reconoces a Jesús como Dios, tampoco podrás ser salvo. No eres salvo. No importa que vayas a la iglesia, no importa que tú digas que eres cristiano, no importa que me digas que lees la palabra de Dios. Dios no te va a preguntar eso. Simplemente te va a decir si aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Eso es lo que te va a preguntar. Mucha gente quiere cumplir. No, no vengas a cumplir. ¿Vienes a qué? A alentar tu corazón, a escuchar la palabra de Dios. Los religiosos lo único que hacen es cumplir con Dios. Jesús mismo les decía, ustedes están poniendo mandamientos de hombres. No tiene nada que ver conmigo. Así que no importa que vayas a la iglesia, no importa que tú digas que eres cristiano, tú debes reconocerlo como Dios. Y no nomás como Dios, sino también como tu Señor y Salvador. Eso es lo que tú tienes que hacer. En tercer lugar, estos hombres le ofrecieron mirra. Y la pregunta que quiero hacerte esta mañana, ¿has reconocido el sacrificio en la cruz de su muerte? ¿Verdaderamente lo has reconocido? ¿Te has acordado de lo que realmente sucedió hace 2000 años? ¿Cuál fue la razón por qué Dios lo puso en la cruz? La mirra se le ofrecía a las personas que habían muerto. Nada más. ¿Por qué esos 3 regalos? Jesús sabía perfectamente a lo que venía a la tierra. Él sabía perfectamente el tiempo que iba a vivir. Se ungían los cuerpos y así se les ofrecía homenaje. La mirra nos enseña y nos muestra que un día Jesús había nacido en ese pesebre, pero también iba a morir. Estaba escrita tanto la fecha de su nacimiento como la fecha de su muerte. Quiero decirte una cosa, también Dios lo hizo en tu vida. Cuando tú naciste, Dios puso la fecha de nacimiento, pero también puso la fecha de tu muerte. Una cosa es que atentes contra tu vida y quieras adelantar tu muerte, pero Dios sabe cuándo vas a morir. ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Nadie sabe cuándo va a morir.
¿Te acuerdas de Don Gil? Estuvo con nosotros 10 años. Un hombre saludable, un hombre que hacía ejercicio, un hombre que venía y estaba siempre con una actitud correcta. ¿Qué sucedió? Un infarto. De la noche a la mañana. Tú sabes, tú pensabas que él iba a morir. Yo no. Es más, yo tenía una cita con él cuando regresara del lugar donde fui. Tú no sabes cuándo vas a partir. Esa mirra significa dolor. Esa mirra significa sacrificio. Esa mirra significa que él iba a tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz. Eso es lo que significa la mirra. Si tú no reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz por ti, entonces tampoco serás salvo. Mucha gente dice, yo tengo mi manera de llegar delante de Dios, perdóname, no hay otra manera, no hay otro camino. Platicaba con una señora y me decía, solo Roma te puede llevar delante de Dios. Y le digo, discúlpeme, la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que nada más hay un camino. Porque si fuera así, entonces Jesucristo hubiera cambiado una sola palabra. En vez de decir yo soy el camino, hubiera dicho yo soy un camino. Si él hubiera dicho que era un camino, entonces estoy de acuerdo. Tu creencia, tu religión, lo que tú creas, te puede llevar delante de él. Pero no es así. Así que si tú no reconoces el sacrificio de Jesús en la cruz por ti, tampoco podrás ser salvo. La Biblia nos dice por qué Jesús iba a venir al mundo. Él no solamente era el rey, él no solamente era Dios, pero él también era el Cordero de Dios inmolado. ¿Cómo lo presentó Juan? Lo presentó como ese Cordero. El Cordero de Dios que iba a pagar el pecado del mundo. Él iba a tomar tu lugar, iba a tomar mi lugar en esa cruz. Esa pida representaba que él iba a morir por nuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque nacimos en pecado. Todos somos pecadores. Los niños desde que nacen ya traen el pecado. El pecado, dice, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Y esa muerte empezó desde el huerto del Edén. ¿Con quién? Con Adán y Eva. Ahí empezó. Y todos sus descendientes realmente iban a pecar. Descendemos de él. Jesús tenía que tomar nuestro lugar. Hay 3 clases de muerte, ¿sabes? La muerte física. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Esa es la vida, esa es la muerte física. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿te acuerdas lo que le dijo? En Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, ni lo tocaréis. ¿Para qué razón? Para que no muráis. ¿Murieron? No. No murieron físicamente. Murieron espiritualmente. Dejaron de tener esa relación íntima con Dios. Imagínate, vivían en el Edén, no les faltaba absolutamente nada, tenían todo. Tú puedes tener todo en la vida, pero puede llegar un momento en que vas a desobedecer. Va a llegar un momento en que no vas a hacer la voluntad de Dios. Ellos no hicieron la voluntad de Dios. Isaías 59:2 dice claramente, pero vuestras iniquidades, nuestras maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Hoy Dios no me oye, Dios no me escucha. Claro que no nos escucha. ¿Cómo nos va a escuchar si realmente hemos pecado delante de Él? La gente dice que tiene una relación con Dios. No existe como tal. La única manera para que puedas tener una relación con Dios es a través de Jesucristo. La Biblia dice claramente, hay un solo Dios y hay un solo hombre. Entre Dios y el hombre hay un mediador. Ese mediador se llama Jesucristo. No hay otra persona, no existe otra persona. Solamente hay un Dios y hay un mediador entre tú y Dios. Y es Jesús. Así que por causa de nuestro pecado, simplemente ha habido una separación en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios. No podemos tener relación con Él. David dijo, en pecado me ha concebido mi madre. Claro, todos hemos pecado. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. No hay nadie que no haya pecado. Hay una enfermedad que todos estamos contaminados. Todos estamos contaminados. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Pecado. El pecado lo único que hace es afectar tu vida, destruir tu vida. Tú naciste en pecado y nacimos y vivimos separados de Dios. No existe relación con Él.
pero luego hay una muerte eterna. En Apocalipsis nos habla que habrá un día de juicio. A mucha gente no le gusta leer el libro de Apocalipsis. Claro. ¿Por qué no les gusta leer? Porque saben perfectamente que va a haber un juicio. No les agrada. No les agrada escuchar que Jesucristo viene pronto. Claro que no les agrada. Pero quiero decirte que Jesucristo viene pronto, más pronto de lo que tú te imaginas. Donde aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que murieron en sus pecados, tendrán que enfrentar un juicio en el gran trono blanco. ¿Todos se van a presentar delante de Dios? Claro que sí. Y entonces van a ser juzgados. Y allí se dirá todo lo que tú hiciste. Todos tus pecados se contarán si no fuiste perdonado y salvo aquí en esta tierra. Imagínate que te saquen la lista de todos tus pecados. Y dice la palabra de Dios, no nomás de lo que hiciste, sino también de lo que pensaste, aunque no lo hayas hecho. Hay un versículo en Apocalipsis 21:8 que dice claramente, para que tú me digas en qué grupo te encuentras, pero los cobardes e incrédulos, ese es un grupo. El otro grupo son los abominables y homicidas. El otro grupo son los fornicarios y los hechiceros. Y luego dice los idólatras. Y fíjate cómo termina. Y todos los mentirosos. ¿Ya mentiste? Ya pecaste. Ya pecaste. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y dice la Biblia que esa es la muerte segunda. Esa es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, morirán eternamente. Serán lanzados al lago de fuego y azufre. ¿Sabes para cuánto? Para siempre. Oye, ¿podrán salir de ahí? Ya no. Dios nos ha dado una esperanza para no pasar a ese trono de juicio. No tienes que pasar eternamente separado de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús tomó tu lugar. Fíjate qué hermoso. Él ya pagó por tu pecado. Él ya pagó por mi pecado. Jesús iba a tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz en el Calvario. Si tú me preguntaras a dónde vas a ir, voy a ir al cielo. Pero ¿sabes por qué? Porque tomé la decisión de entregarle mi vida a Jesucristo. Por aceptarlo como mi Señor y Salvador. No porque sea bueno, ni porque tampoco esté predicando la palabra de Dios. No, porque tomé una decisión. ¿Y quién sabes quién te va a presentar delante de Dios? Jesucristo. Es el que te va a presentar. Y le va a decir al Padre, Padre, ya no pasará por un juicio. ¿Por qué? Porque aceptó ese juicio. Nadie puede ser culpable del mismo del delito dos veces. Él ya pagó. A ese niño que acababa de nacer, diciéndole, sabemos que un día tomarás mi lugar y tu lugar. Eso es lo que hizo Dios. Y la muerte eterna será pagada. Porque Jesús mismo tomó el juicio que te pertenecía a ti y a mí y lo llevó por su propio cuerpo. La Biblia dice que sufrió durante 3 horas. Para él fue una gran eternidad. ¿Recuerdas el Getsemaní? Jesús decía claramente, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa. No se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oye, ¿no había otra manera para poder salvar a la humanidad? No había otra manera de poder salvar a la humanidad. Así que nosotros hoy podemos ser salvos. Hoy puedes tomar la decisión verdaderamente de creerle a Dios y servirle a Él. Y quiero hacerte una pregunta. Si has recibido a ese Cristo en tu corazón, ¿realmente lo has recibido? ¿Realmente quieres recibirlo esta mañana? ¿Quieres que tu vida realmente sea diferente? ¿Que realmente cambie tu vida? Si has tomado la decisión por Él, si sabes que Él tomó tu lugar, tú tienes que saber que Él murió por ti. Hoy puedes tomar una decisión por Cristo. Hoy, esta mañana. Mañana, Dios ya no puede hacer absolutamente nada. No sabes si mañana vas a vivir. Tú tienes que decirle, Señor, hoy te reconozco y te reconozco como Rey. Te reconozco como Dios y también te reconozco como mi Salvador. Tú tienes que tomar esa decisión. Yo no quiero morir eternamente. Quizás vayamos a morir físicamente,
pero no eternamente. Pero te digo una cosa, si Cristo viene antes, tal vez no vea la muerte, porque así lo dice la palabra de Dios. Así que la muerte espiritual ya deja de ser una muerte para ti. Ahora tienes comunión con Dios. Y dice la Biblia que has pasado de muerte a vida. Estabas muerto en tus pecados. Estabas afectado por tus pecados. No había vida en tu vida. Ahora Dios te quiere dar vida. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y así estarás para siempre con Él. ¿Con quién? Con el Salvador. Quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a entregarle tu vida? Tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que tomar la decisión de abrirle la puerta de tu corazón. Dios lo único que hace es tocar a la puerta. Dice claramente, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando a tu corazón. Dios te está mostrando por qué vino a la tierra. ¿Cuál fue la razón? ¿Hay una esperanza? Claro que hay una esperanza. Él te va a dar vida. Él va a lavar tus lágrimas, dice la palabra. ¿Para qué? Para cambiar tu corazón. Imagínate, dice la Biblia que Dios va a limpiar las últimas lágrimas que van a salir de nuestros ojos. ¿Por qué razón? Para hacernos ver claramente que somos salvos, que le hemos creído. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, imagínate. Dios quiere todo nuevo para ti, ¿no te gustaría? ¿No te gustaría empezar este año, o así que 2024, ya quisiéramos que terminara el 2023, ¿verdad? ¿Quieres empezar realmente un 2024 realmente con una nueva vida? ¿Con gozo en tu corazón? ¿Con felicidad? ¿Haciendo la voluntad del Padre? Si tú quieres esa nueva vida, tienes que reconocer a Jesús como Dios, como Rey y como Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Oye, Arturo, es lo único que tengo que hacer. Nada más. No necesitas hacer absolutamente nada más. No necesitas arreglar nada, porque no puedes arreglar nada. Tu vida está afectada, está destruida, el pecado te ha afectado. ¿Cómo puedes tratar de que primero querer arreglar tu vida? No lo vas a poder arreglar. ¿Por qué razón? Porque el único que la puede arreglar es Él. Él quiere arreglar tu vida. Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere quitar ese corazón de piedra y poner el corazón de Jesús dentro de ti. Eso es lo que Él quiere. Pero te digo una cosa, tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que tomar esa decisión. Dios no lo puede hacer por ti. Dios no puede forzar absolutamente a nadie para que vaya al cielo. Ni tampoco Dios manda a nadie al infierno. Las gentes dicen que Dios es amor. Claro que es amor. Dios ama a los que están en el cielo, pero también ama a los que están en el infierno, pero Dios no está en ese lugar. Esa es la diferencia. Dios no está en ese lugar. Dice, yo mandé a mi hijo para que todos procedan al arrepentimiento, todos, para que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Claro que no quiere eso. Pero tú tienes una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Es tu libertad. Yo voy a terminar con una oración. Dios está tocando a tu corazón. No sé cuántas veces lo ha hecho, pero Dios está tocando a tu corazón. Tienes que realmente tomar esa decisión. No nomás tomarla así como que de boca, sino tiene que ser de corazón. Tiene que haber una transformación en tu vida. Dios viene a cambiar tu vida. No viene a parchar tu vida. Él viene a transformar tu vida. Quiere que seas una nueva criatura. Por eso dice claramente, las cosas viejas pasaron. Claro. ¿Por qué seguimos recordando las cosas viejas? Todas son hechas nuevas. Cuando un niño nace, le dan algo viejo, perdóname, aunque haya nacido en el lugar más humilde y haya estado en el hospital más pobre, ese niño va a salir con algo nuevo. No va a salir con nada viejo. Es igual con Dios. Pero tú tienes que tomar esa decisión. Está en ti, ya que Dios no puede hacer absolutamente nada. Voy a orar. Si quieres hacerlo, puedes inclinar tu rostro, puedes cerrar tus ojos, puedes dejarlos abiertos. Mira, te digo una cosa, el que está viendo tu corazón es Dios, no yo. Y el regalo es para ti, no para mí. A mí me daría gozo el hecho de que tú lo hicieras, pero el regalo es para ti. Dios quiere darte ese regalo.
Creo que es el mejor regalo que puedes recibir en esta Navidad. Creo que es lo mejor que puedes recibir en esta Navidad. Así que voy a orar. Padre, gracias, Señor, gracias te doy, Padre, porque hoy, en esta Navidad, Padre, nos has mostrado claramente a qué vino Jesucristo, a qué viniste tú, Señor, a este mundo. Gracias, Padre, porque nos has dado una esperanza de vida, sabiendo, Padre, que un día, si partimos de este mundo, podemos estar en tu presencia. Pero para poder estar en tu presencia tenemos que tomar una decisión. Tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que estamos separados de ti. Tenemos que reconocer que nuestro pecado ha hecho que estemos muertos espiritualmente. Y hoy tenemos que reconocer que en esa cruz que Jesús estuvo, deberíamos estar nosotros. Debería estar yo, Señor. Tengo que reconocer que la sangre que derramó Jesús en esa cruz es lo único que puede limpiar todos los pecados que yo he cometido. Y hoy te pido que me perdones. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Y te pido, Señor, que me des un corazón nuevo. Te pido que Jesucristo sea el que guíe y gobierne mi vida. Quiero volver a nacer, Dios. Quiero entregarte por completamente mi voluntad a tu voluntad. Quiero entregarte mis deseos. Quiero entregarte mis sueños. Quiero entregarte todo, Señor. No quiero quedarme con absolutamente nada. Y quiero que tú me des una nueva vida. Y sé que lo puedes hacer a través de Jesucristo. Hoy, esta mañana, acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y todo esto te lo pido en tu nombre. Amén. Muy bien. Pues la Biblia dice claramente que si tú has tomado esa decisión, realmente dice la palabra que cuando Jesús entra, ya no sale. ¿Quieres conocerlo más? Dios nos dejó su palabra. Te invito a que no hoy y no este año que está terminando. Te invito a que realmente tomes la palabra de Dios para que esa palabra sea la guía de tu vida. Él es el único que puede alentarte, es el único que puede llenarte de gozo. No hay nada más que lo pueda hacer. La verdad, le doy gracias a Dios por tu vida. Espero que realmente compartas tu palabra. Hoy, así que tenemos esa oportunidad con las familias que todavía no le conocen. Pero te digo una cosa, Dios lo va a usar. Dios quiere que tú seas un testimonio. ¿Para qué? Para que la gente que no le conoce le conozca. Hoy, pon en tu corazón el querer compartir la palabra de Dios, el hacer ver a la gente que hay una esperanza. Pero solamente tú lo puedes hacer. Hasta en eso Dios no te puede obligar. Que tengas una Navidad excelente, que la verdad sea una Navidad agradable con las personas que más quieres, con tus familias, para que realmente esta Navidad sea diferente a las Navidades anteriores. Te deseo lo mejor, igual que un buen año nuevo. Y bueno, primeramente, ahora sí que regresamos el día 7 de enero. Regresaríamos así que en las pláticas. Pero pues, que Dios te bendiga. Buenas tardes.